a Lampedusa. Ve usted. España ofrece al Open Arms el puerto español más cercano tras ser rechazado Algeciras por su lejanía. Sin embargo, el buque humanitario insiste urgentemente en poder desembarcar en Lampedusa a las 107 personas a bordo. Otra de las opciones que plantea la ONG es poder transferir a los migrantes a otro navío que pueda hacer la travesía más rápida y en mejores condiciones. Tras 17 días de negativas y de espera, las condiciones de los migrantes son críticas y su seguridad está en riesgo. Violencia, pánico, crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo de los Open Arms. ¿Eso es lo que necesitamos? Espero que la Fiscalía actúe. El buque humanitario no está preparado para realizar una nueva travesía que le llevaría al menos 5 días, con una situación a bordo que CAMS califica de insostenible. El primer ministro español ha ofrecido un puerto español porque Salvini es feo, es un chico malo. Salvini es racista, incluso irresponsable, un poco de todo. Ya lo veis, después de 17 días. Este barco español que pertenece a una ONG española que esta mañana me ha definido como miserable. El miserable ministro Salvini. En estas horas hemos visto un poco de todo en este barco. Una vergüenza. Este domingo llegaban a Lampedusa 57 migrantes interceptados en una patera. De ahí que el fundador de la ONG siga defendiendo que la política de Salvini basada en el efecto llamada de las ONGs no se sostiene. En efecto, Matteo Salvini continúa con la negativa de que el Open Arms desembarque en aguas italianas. Y para hablarnos de este tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Cecilia, muy buenos días. Mira, dándole seguimiento a una nota que ya habíamos comentado hace una semana, es importante primero poner en relieve que los refugiados dentro del Open Arms se han convertido en una ficha de negociación entre las diferentes partes de un conflicto bastante complejo. Mira, de entrada hay que recordar que Ursula von der Leyen, que es la próxima comisionada de la Unión Europea, está del lado de los que sustentan que las posiciones migratorias actuales de la Unión Europea son disfuncionales, básicamente bajo el paraguas de una cosa que se llama el Acuerdo de Dublín, que es el que actualmente impera en cuanto al tratamiento de refugiados que provienen del Medio Oriente o de África. Ursula von der Leyen llegó con una votación muy apretada a la presidencia de la Comisión Europea a partir de este octubre, y en esa negociación de votos para poder lograr la mayoría tuvo que aliarse con Víctor Orbán y debajo de la mesa también con Matteo Salvini. Entonces la Comisión Europea básicamente en este momento empieza ya a inclinarse por un manejo distinto del tema de los refugiados en alta mar. Ahora bien, pasemos al segundo tema. Todo el drama de las últimas 2 semanas y unos cuantos días más es básicamente una disputa entre España e Italia respecto a la repartición de responsabilidades de los migrantes que cruzan el Mediterráneo. Hay que recordar que España ha tenido éxito a lo largo de este año en reducir a la mínima expresión los refugiados provenientes de Marruecos y de Argelia. El tema sensible sigue siendo el de Libia, puesto que la isla de Lampedusa, la isla italiana, es la que se encuentra más cerca de las costas libias. Sin embargo, aquí entran otras cuestiones. El Open Arms ha sido utilizado como una cuña entre Italia, España y la Unión Europea para intentar tronar la política migratoria del vicepresidente de Italia, el ministro del Interior, Matteo Salvini. Este dato es el importante en la actual disputa. A estas alturas, el jefe del navío de Open Arms está diciendo que el buque de rescate necesita a sí mismo un rescate. Viendo las distancias que hay entre donde se encuentra actualmente el buque y la isla de Menorca, en donde se ofrece refugio en el puerto de Mahón, estamos hablando de una travesía que en un barco normalmente duraría aproximadamente de un día a un día y medio. Y en el peor de los casos, yendo hacia Algeciras, que es
está a un lado de Gibraltar, estaríamos hablando de 2 días y medio. Entonces, el jefe del buque rescatista nos está diciendo básicamente que su navío ya no se encuentra en condiciones de navegar. En otras palabras, que el navío de rescate merece a sí mismo ser rescatado por no ser una nave que pueda navegar dentro del Mediterráneo. Obviamente que aquí se empiezan a enfrentar toda una serie de dimes y diretes entre Sánchez, Salvini, Open Arms y Ursula von der Leyen. Pero a estas alturas, mira, ha habido tantos intríngulis en este drama de los refugiados que básicamente ya no hay a nadie a quien creerle en las actuales situaciones. Por una razón muy sencilla. A partir de este momento imperan nuevas reglas de juego en la Unión Europea. Ursula von der Leyen dice, vamos a tener que arreglar la situación de tal manera que la migración sea siempre pedida de los refugiados desde la costa africana, ya no en navíos. Y por el otro lado, bueno, pues vemos cómo es que los refugiados en el barco de Open Arms intentaban nadar a Lampedusa, que básicamente se encontraba a 10 minutos de nado, y los rescatistas de Open Arms nadando tras de ellos para impedírselo. ¿Por qué? Porque son la moneda de cambio política en este pulso. Mira, a estas alturas ya podemos ir previendo, Cecilia, que el drama termina en los próximos 3 días. ¿Por qué? Es muy sencillo. En algún momento se va a trasladar a los restantes 100 refugiados a un navío español que les va a llevar a Algeciras, pero aquí lo importante es que la operación planeada por Open Arms ya no va a poder continuar a partir de ahora por la simple y sencilla razón de que se les va a estar diciendo que si un navío de rescate no es capaz de realizar una travesía de 950 millas náuticas, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo intentando rescatar gente a medio Mediterráneo? Mientras al mismo tiempo, por tu derecha, están llegando pateras, le hace lanchas inflables, que entregan refugiados a Lampedusa mientras tú estás atracado a 800 metros. Mira, es importante cerrar el comentario diciendo lo siguiente. Hay un punto político que ha terminado. Esto es, la posición de Open Arms y de Aquarius, esto es, los navíos que estaban haciendo el trasiego de refugiados, encuentran ya cada vez menos justificación para su trabajo, puesto que se tiene que hacer en coordinación con traficantes de seres humanos ubicados en las costas de Libia. Europa no ha atacado el tema fundamental, que es el hecho de que el gran desorden migratorio comienza cuando la Unión Europea, en coordinación con Estados Unidos, derroca a Muammar Gaddafi. A partir de la entrada de Ursula von der Leyen, que debe su posición a una alianza con los partidos anti-inmigrantes europeos, bueno, pues básicamente se quedan sin materia de trabajo estas organizaciones y se va a organizar el tema de los refugiados con legados en Marruecos, en Argelia, y bueno, estoy seguro de que próximamente en... Bueno, Carlos, no sé si nos escuchas. Sí. Se nos fuiste un poquito. Yo quiero preguntarte, en las imágenes que veíamos y lo que tú comentabas, que bueno, había migrantes que saltaron al agua y que querían llegar a este puerto, a Lampedusa, ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado? Porque decías que bueno, rescatistas del Open Arms se lanzaron también para evitar que llegaran. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la situación jurídica? ¿Les habrían tenido que brindar alguna protección si hubieran llegado nadando? Sí, a partir de ahí las autoridades italianas los hubieran entregado a las autoridades españolas, y hay un acuerdo de repartición de refugiados en donde básicamente Francia se quedaría con 40, España con 17, Rumania con 30 y ¿qué otro país nos hace falta? Creo que también Bélgica se quedaba con 10. Básicamente, si llegaban a Lampedusa, eran en ese momento distribuidos a los diferentes destinos.
Por eso es tan dramática y tan absurda la situación, en donde los rescatistas están impidiendo que esas gentes hagan el trayecto a nado de los últimos 10 minutos, porque eso ya los hubiera convertido en tema de otra página de negociación entre la Unión Europea e Italia, que ya está resuelto de antemano. Así es, pues bueno, supuestamente el fin de esta organización y de todos es querer que pues estas personas lleguen a un puerto y se les ofrezca la protección, y sin embargo pues tampoco pudo ser, no dejaron que eso sucediera, ¿no? Sí, se politizó el tema de tal manera que intentaron utilizar el navío de Open Arms, el navío español de Open Arms, para actuar políticamente en contra de Matteo Salvini. Matteo Salvini básicamente le dio vuelta a la tortilla y lo convirtió en responsabilidad del gobierno español, ganando puntos en las encuestas de opinión italianas. Ese es el punto principal. Matteo Salvini está pidiendo elecciones tempranas para básicamente sacar al grupo 5 estrellas de la alianza, y está ganando puntos electorales al mantener una posición firme frente a las organizaciones no gubernamentales. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes del desenlace de esta historia trágica, por cierto. Así es, trágica, pero al mismo tiempo hay que recordar que la tragedia siempre tiene algo de comedia, ¿eh? Así es, muchísimas gracias, Carlos, que pases excelente día y bonito inicio de semana también. Igualmente. Muchas gracias, y también gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, nos vemos el día de mañana aquí en Señal Global. Que pase también muy bonito día.